Dios les bendiga, esto es Enraizados, día 48, nuestra fe y el apostolismo moderno, un liderazgo sano. Respondamos la pregunta, ¿hay apóstoles nombrados por el Señor en nuestros días? Debemos iniciar diciendo lo siguiente, la Biblia dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, 2 Corintios 11:13. Lo cual significa que desde la iglesia temprana el problema de los falsos apóstoles ya existía. Antecedentes. Es interesante y sumamente vergonzoso darnos cuenta de la existencia de una especie de carrera muy competitiva entre líderes religiosos por acumular títulos nobiliarios religiosos. Para la mayoría el título de pastor ya quedó muy abajo en el escalafón. Ahora ser profeta y sobre todo apóstol es lo realmente de prestigio. Muchos están más preocupados por elevar sus condecoraciones que por desarrollar un ministerio edificante y productivo. La carrera es una carrera de vanagloria, orgullo y apostasía. Se han multiplicado como hiedras en la pared espiritual del cristianismo los supuestos apóstoles que pretenden engañar a muchos interpretando textos fuera de contexto y arrastrando multitudes al engaño. Por esta razón, ya que deseamos enraizarnos en la doctrina del Señor, estudiaremos este caso. Analicemos la palabra apóstol a la luz de la Biblia. Apóstol significa enviado, punto. La verdad es que es bastante sencilla su etimología y se refiere a única y exclusivamente a los hombres que Dios llamó para levantar su iglesia y establecer los fundamentos de la doctrina de Jesucristo en la época de la iglesia primitiva. La mayoría de estos hombres, como Pablo, viajaban constantemente estableciendo nuevas congregaciones y reforzándola por medio de sus enseñanzas. En la misma palabra se establece el perfil de los apóstoles. Miren, les leo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esto está en Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26. En resumen, los apóstoles debían tener las siguientes características. Llamados directamente por el Señor, tenían que haber sido testigos oculares de su encarnación, su muerte y su resurrección, y debían haber estado con Cristo desde su bautismo hasta su ascensión. Después de su resurrección, Jesucristo se le apareció a más de 500 personas, siendo Pablo el testigo ocular que recibió la última aparición de Jesús cuando iba camino a Damasco. Es por esa razón que Pablo se clasifica a sí mismo como un abortivo de Jesucristo, dice Pablo. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo en 1 Corintios 15, 18. Abortivo del original griego, aktroma, es una connotación que se refiere al último de todos los apóstoles. Pero Pablo claramente nos indica que después de él no hay más apóstoles llamados por Jesucristo, porque como dice el mismo texto, se los leo otra vez, él mismo vino a ser el último de todos. Así dice el texto. Y aquellos que osadamente pretendieron ser apóstoles sin tener el directo llamado del Señor, fueron clasificados como fraudulentos, disfrazados de apóstoles, como dice 2 Corintios 11:13.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lamentablemente, esto se vuelve a repetir en nuestros días cuando surge el mismo patrón de los autollamados apóstoles de Cristo. Personas que en el nombre del Evangelio solo buscan la fama y el dinero por medio de las falsas doctrinas. Y como característica especial, los apóstoles modernos se revisten de altivez, procurando ser el centro de atracción de los eventos públicos y actividades religiosas. Un detalle muy interesante es que casi todos los autoproclamados apóstoles de hoy en día también son pastores, donde en el Nuevo Testamento se menciona que los apóstoles eran también pastores. Esto, por supuesto, es una clara manipulación de las Escrituras. En los tiempos de la iglesia primitiva no existían pastores apóstoles. Esto es un título ficticio que nunca fue aprobado por Dios. No obstante, en su carta a los Efesios el apóstol Pablo explica la importancia de la misión de los 12. Dice así el texto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En los tiempos de la iglesia primitiva no existían apóstoles pastores. Esto es un título, insisto, ficticio. No obstante, en su carta Pablo habla de estos dones que Cristo dio a su iglesia para sostenerla, para hacerla crecer. Y dice: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Es evidentemente claro que este pasaje guarda una estrecha relación con una época en que la iglesia estaba en una etapa primitiva y existía una gran necesidad por expandir el evangelio. Era una época en la que la iglesia necesitaba obreros especiales, con dones especiales para edificar, es decir, organizar la iglesia a plenitud del evangelio y fundarla con todas las bases doctrinales de la enseñanza de Cristo. La misión de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, mencionada en Efesios 4, 11 al 12, otra vez les leo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, se refiere a una repartición de dones entre los santos varones de aquella época, que el Espíritu Santo eligió y perfeccionó, es decir, capacitó para este fin. Una vez que la iglesia es edificada y fundada con toda la plenitud de la doctrina de Cristo, se cumple la misión de estos santos varones y la obra ministerial del Evangelio continúa bajo la responsabilidad de los evangelistas, pastores y maestros. Los supuestos apóstoles modernos viven con la fascinación de ganar más, vestir mejor, inventar nuevas revelaciones, poner bajo su cobertura más líderes que se les sometan y que les entreguen los diezmos, por cierto, y que sus títulos sean elevados en prestigio y dignidad. Por eso ya aparecieron los que se llaman más que apóstoles, patriarcas. Otros se hacen llamar reyes y hay algunos que se han hecho llamar querubines. Y hay quienes hasta han hecho llamar Jesucristo mismo. O sea, se crea una vorágine, ¿no? de buscar títulos, de buscar gloria, de buscar ser más que otros. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Existen dos clases de apóstoles de la Biblia: los apóstoles del Señor Jesucristo y los apóstoles de la Iglesia. Los apóstoles del Señor Jesucristo son los 11 discípulos y Pablo, a quien el Señor llamó como último apóstol y el último al que le apareció. De ellos la palabra dice, fíjese lo que dice la palabra en Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está claro que fueron los cimientos, los fundamentos de la iglesia, y todos sabemos que después de que se pone el edificio, ya no se puede poner otro fundamento, así que esta clase de apóstol es exclusiva. No hay más apóstoles de esta clase. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento son el fundamento de la iglesia. Pero cuando usted pone un fundamento y después pone las paredes y las traves y yo qué sé, ya no puede cambiar los fundamentos, ya están puestos. No hace falta más fundamentos porque son fundamentos, están debajo. Todo lo demás que se construye es encima.
Además, ningún ser humano de nuestro tiempo podría reunir las características de un apóstol según lo que establecieron en el libro de los Hechos, que conociera al Señor personalmente, que estuviera con Él desde su bautismo hasta su resurrección. Ninguno de los apóstoles modernos puede hacer eso. Y si hay alguno que me sale con que tuvo un viaje astral y que se fue al pasado y que estuvo presente, que lo lleven al psiquiatra por amor de Dios. O a la escuela dominical para que acepte a Cristo y la palabra y no esté inventando mentiras. Los apóstoles de la iglesia, porque dije que había dos clases, son los siguientes. Apóstol significa enviado. Así que los apóstoles de la comunidad de fe son los enviados. Si traducimos la palabra a nuestro vocabulario, podemos llamarles misioneros, porque son enviados de la iglesia a predicar el evangelio, cruzando puentes geográficos, culturales, de idioma, etc. Todo misionero que va hasta lo último de la tierra, o que va aquí a otra colonia, o que va dentro de la cárcel, es decir, que cruza algún puente geográfico, económico, de lenguaje, lo que sea, es un misionero, es un enviado, lo envió la iglesia. Entonces, hay apóstoles, si queremos usar la palabra apóstol, que significa enviado, podemos usarla para referirnos a los que la iglesia envía como misioneros. Pero apóstoles con A mayúscula, apóstoles de Jesucristo, son 12. Judas cayó del ministerio y Pablo lo sustituye. Y usted dice, ¿por qué no Matías? En ese momento la iglesia primitiva no había recibido el Espíritu Santo. Están confundidos. Quieren resolver las cosas por su esfuerzo. Y no vemos en Matías ningún rasgo apostólico, no lo vemos, no, desaparece por completo de la escena. El texto nos dice lo que hicieron ellos. Igual que nos dice lo que hizo Simón el mago cuando supuestamente se convierte y quiere comprar el Espíritu Santo. Igual que nos dice lo que hacía la niña, aquella adolescente endemoniada que alababa a los apóstoles. Es decir, la Biblia nos dice lo que hizo la gente, aunque haya hecho mal. En este caso, cuando escogieron a Matías echando suertes, no parece que haya sido dirección del Espíritu Santo hacer eso. El Espíritu Santo todavía no estaba dentro de ellos. Pero Pablo nos aclara absolutamente que él es el 12º apóstol, que a él se le apareció el Señor y que es el último de los apóstoles. Los apóstoles del tiempo, entonces hay dos clases de apóstol, perdón, para aclarar eso. Los apóstoles de Cristo, los 11 discípulos y Pablo, y los apóstoles de la iglesia, los misioneros, los que la iglesia envía a predicar el evangelio cruzando puentes. Otra declaración de fe, los apóstoles del tipo, como los 11, incluyendo a Pablo y no a Matías, en sustitución de Judas, son un ministerio especial, transitorio, que tuvo su propósito en el nacimiento de la iglesia, poner los cimientos. Pero ya están puestos los cimientos, ya no hacen falta. Y pues se fueron al cielo, allá están, y no hay en la tierra apóstoles. Los llamados apóstoles de nuestros días son el resultado de una mala interpretación de la Biblia, aunada a un deseo de glorificar al ser humano y de una pasión por el prestigio carnal. Los apóstoles de hoy son una expresión de la doctrina tergiversada y la apostasía del movimiento neocarismático y de su apostolismo exacerbado, exagerado. Los cristianos neotestamentarios debemos deslindarnos del movimiento neocarismático y sus excesos para exaltar el verdadero evangelio de Cristo. La Biblia dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Eso está en 1 Timoteo 4:7. Siguiente declaración. Los apóstoles de Jesús sembraron iglesias y dieron un extraordinario impulso al nacimiento del cristianismo. Los que hoy se autonombran apóstoles solo se sirven del cristianismo que otros sembraron. Pablo tenía la convicción de predicar donde nadie hubiese predicado antes. Y se cuidó de no llamar a ovejas de otro pastor a su rebaño. Y miren lo que dice la palabra en Romanos 15, 20 al 21. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, anunciando acerca de él. Verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Romanos 15, 20 a 21. ¿Qué diferencia de los apóstoles de ahora? Que se la pasan tratando de robarse ovejas de otros lados. La mayoría de las congregaciones o negocios religiosos grandísimos que les llaman algunos megas, la mayoría de ellos están formados por miembros de otras iglesias que se fueron para allá.
Es más, vienen, rentan un auditorio, porque tienen dinero, invitan a todo el mundo. ¿Con qué derecho yo voy a otra ciudad e invito a las ovejas suyas o las ovejas de aquel otro? Si voy a otro lugar, voy a predicar a los inconversos para que se conviertan y, por cierto, no cobrarían la entrada. ¿Cómo es posible que tengan que pagar para que se les anuncie el evangelio? Vamos a predicar a los inconversos, rentamos el auditorio, conseguimos donantes para que se pague el auditorio y vamos y predicamos y que toda la gente venga gratis. Pero no invito a los de su iglesia, ni a los de la otra iglesia, porque esos tienen su pastor. No edificaré sobre fundamento ajeno, dice el apóstol. El apóstol, el verdadero apóstol. Y no ando robándole ovejas a otros, porque algunos pescan en pecera, en lugar de ir al río, al mar, a traer de allí, del mundo, a las personas para que se conviertan. Esto es y esto hace un verdadero apóstol, lo que dice Pablo en este pasaje, y no lo que hacen los falsos apóstoles de nuestros días. Conclusión. A los apóstoles de la iglesia, para no crear confusión, llamémosles misioneros. Son nuestros enviados y siembran iglesias en otras culturas y regiones distantes. Fundemos nuestra fe en el fundamento de los verdaderos apóstoles, los que escribieron el Nuevo Testamento. Nos heredaron un legado de fe extraordinario y en la iglesia dejamos que los pastores nos guíen y nos discipulen para cumplir con la gran comisión. Porque es su trabajo, estudiar, capacitarse, perfeccionarse para que nos enseñen. Los pastores para que nos capaciten. Así que déjenme decir lo siguiente. No hay nombre para un ministerio más hermoso que el de pastor. El mismo Señor Jesús habló de sí mismo como pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Juan 10, 11 a 14. Habla de entrega de la vida, de morir por las ovejas. Habla de ser alguien que imita al Señor, que se parece a Él, que realiza una tarea con las ovejas del Señor. La pregunta es, ¿por qué un pastor anhelaría ser algo más, algo como un apóstol? ¿Por qué anhelaría si ser pastor es de lo más privilegiado que existe? Un consiervo me hizo saber lo siguiente, o me hizo saber la respuesta a esta pregunta, ¿por qué algunas personas buscan más otros títulos y más gloria? Un consiervo me hizo saber lo siguiente al decirlos esto. Quiero ser apóstol para tener el derecho de ordenar a otros y crecer en mi autoridad y poder. Bueno, le entendí, aunque su conocido, le entendí. Ahora entiendo y ya sé de qué se trata. De poder, de gloria, de vanagloria en realidad. Me hizo recordar esta escena. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, y tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Hechos 8, 18, 25. Que la gloria de la riqueza material y la ambición de poder no nos contamine. Esta es la enseñanza de este pasaje. No nos dejemos impresionar por los pseudoapóstoles que compiten por tener más gloria, más fans, más adeptos y más dinero. Analicemos sus enseñanzas a la luz de la Biblia y no nos será sencillo rechazarlas. O no será sencillo rechazarlas, quise decir, porque si en la Biblia aprendemos la verdad, está fácil desechar lo que es mentira. La vivencia cristiana se vive en nuestra comunidad local,
Pero estos aprovechados gustan de atraer a las ovejas de otros pastores para trasquilarlas por medio de sus artimañas. Porque siempre juntan gente de todas las denominaciones, de otras iglesias, les predican, les convencen de sus ideas, algunas de las cuales son absolutamente absurdas. Les piden ofrendas, por supuesto, también, y terminan confundiendo a las ovejas de otros pastores. Pablo dice que él nunca haría eso. Así es que, hermanos, cuidado. Sé que estoy hablando así a lo pelón y no dudo que haya algunos ofendidos conmigo, pero le pido un favor. No me condene tan pronto. No me apedree, por eso lo hago por internet, para que no tenerlo cerca, ¿verdad? Y si no, si saca piedras. Pero antes de rechazar lo que estoy diciendo, estudie la Biblia. Analice la palabra. Analice eso. Cuando murió Judas hubo que sustituirlo, ¿verdad? Bueno, cuando fueron muriendo los apóstoles hubo que irlos sustituyendo uno por uno. ¿Dónde hay señales de eso en la Biblia? Porque no murieron todos juntos. No, murieron primero unos y después otros. ¿Dónde dice la Escritura que fueron sustituyendo a cada uno que moría y volvían a echar suertes? No hay tal cosa. Dios los nombró y se acabó y son los fundamentos de la iglesia. Y no hay más apóstoles. El día de hoy no hay apóstoles, a menos que nos refiramos a los apóstoles de la iglesia, que son los misioneros, porque la iglesia los envía. Bueno, espero que usted esté dispuesto a seguir estudiando la Biblia conmigo. Nos quedan bien poquitos devocionales y así que nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.